Bueno, un giro dramático, diríamos, en la investigación sobre el crimen de Anaí. Estar involucrado Villalba cuando finalmente el ADN en el cotejo del cuerpo sobre Anaí coincide con el de Villalba, que llega, Liliana, en unas circunstancias, la verdad, de los más insólitas. Sí, claro, porque las principales sospechas caían en principio sobre Marcos Bazán, que era en realidad el hombre que vivía en una casilla de la reserva de Santa Catalina, en Lomas de Zamora, donde habían llegado los perros. Los rastros habían ido ahí. Todas las fichas para la justicia estaban puestas ahí con que algo tenía que ver este hombre. Sin embargo, las fichas ahora están puestas a través del resultado del ADN que le dieron positivo al otro detenido que en este momento está, pues recordemos que hubo tres en realidad, el profesor de matemáticas, aquel de la casilla que era Marcos Bazán, y ahora el tercero detenido, que fue los últimos dos los que quedaron, tiene que ver con alguien que tenía el teléfono, pero que le da el ADN positivo y es en este momento tal vez el más comprometido en esta causa. Fernando Cardini es perito criminólogo y está aquí con nosotros. Gracias, doctor, por acompañarnos. Lo sumamos para preguntarle si se está más cerca de la verdad en este caso. Y se va avanzando lenta, inexorablemente. Es decir, afortunadamente, como decía Liliana, una nueva indicio que se tenía, que fue el hisopado que se había hecho en su momento en la autopsia de la jovencita, dio resultado positivo, primero que era fluido seminal, y de allí la gran pregunta, si hay fluido seminal, ¿de quién es? Así que el paso siguiente es poder hacer, recuperar de ese fluido ADN. Se hablaba mucho de que la complicación es que se retiró de un cuerpo que estaba a exposición, a intemperie, un cuerpo que estaba desnudo, y lógicamente la contaminación microbiana es muy importante en estos casos y a veces puede destruir fluidos biológicos y destruye básicamente el ADN. Esto es cierto en cierta medida que, bueno, que a veces pase mucho tiempo. En este caso se tuvo la fortuna de que se recuperó el ADN, se recuperó una parte importante, esto se multiplica, o sea, en pequeñas cantidades de ADN se multiplica en una reacción llamada polimerasa, esto permite aumentar la cantidad de ADN encontrado. Y no deja lugar a dudas. Y no deja lugar a dudas. Cuando da positivo, esto es un tema así, o sea, se hace una serie de marcadores que se comparan con el indubitado, que es del sospechoso, se saca muestra del sospechoso, se compara, y a veces si está algo deteriorado no va a dar el 100%. Por eso siempre cuando se informa ADN se dice 99,999, hay varios 9. Depende de la cantidad de 9, es la posibilidad de recuperación más que machee más, ¿no? Había pasado un tiempo, la verdad que bastante prolongado, entre el hallazgo del cuerpo de Anaí, una primera autopsia y después esta segunda donde se encuentra el ADN. La muestra estaba en condiciones, entonces. No es que yo lo que temo a futuro es que la defensa de Villalba pueda decir que hubo algún tipo de manipulación entre la primera autopsia y esta segunda. Sí, no, hay una cadena de custodia muy clara. Yo tuve la oportunidad de ver las fotografías de la autopsia y durante la autopsia se realizó el hisopado, o sea que no hay una segunda autopsia. Fue de origen se hizo esto, o sea, apenas se tenía el cuerpo de la chiquita, inclusive antes de lavarla, antes de higienizarla, que estaba muy llena de tierra y de barro, se tomaban los hisopados, se guardaron, se la cadena de custodia y después, obviamente, hay una serie de laboratorios de análisis que llevan tiempo. Por eso pasa un tiempo hasta que se hizo primeramente fluido seminal y después ADN, que también lleva, como ustedes saben, mucho tiempo, ya que se hizo muy rápida, ¿no? Claro, ahora me gustaría después preguntarle si hay dudas o no del ADN, pero para que la gente se ubique también, hablemos un poco de los sospechosos para tener en claro entonces quién es quién, porque mañana va a haber decisiones muy importantes en la Fiscalía y tiene que ver con las preventivas. Vamos a recordar, el primer sospechoso, como les decía, y hablamos de los dos que están detenidos, porque recordemos, el profesor quedó libre, está con falta de mérito, se lo sigue investigando, pero no está detenido. Marcos Bazán, de 34 años. ¿Cuáles son los indicios? Los perros llegaron a su casilla de la reserva de Santa Catalina. Se sospecha que estuvo allí cautiva Anaí. Había arroz en su casa muy parecido al que la víctima tenía en el estómago y está acusado en estos momentos de privación ilegal de la libertad seguida de muerte, no del abuso. Dato importante. ¿Y por qué esto? Por el ADN. ¿Y quién está acusado del abuso? Este segundo sospechoso que le vamos a mostrar y que, sobre todo del que estamos hablando, y que es Marcelo Villalba. Una sola muestra, un solo ADN es el que se halló en el cuerpo de Anaí. Sí, y es el de Villalba. Es el de Marcelo Villalba, este hombre de 40 años. En su poder, este hombre tenía el teléfono celular de Anaí, por eso se llegó a él. Se lo había regalado a su hijo. Su ADN coincide con el del semen hallado en el cuerpo de la víctima, lo que explicábamos recién.
y en su declaración dijo, en la última del viernes, que él había estado con otra persona y no quiso hablar más. Y está acusado, sí, quizás el delito más grave, acusado de privación ilegal de la libertad, abuso sexual agravado y homicidio agravado. ¿Sí? Hoy hablaba con el abogado de Bazán, de uno de los detenidos, y decía que está ansioso por declarar nuevamente porque quiere contar más de lo que sabe del caso, que se siente lógicamente abrumado por lo que es estar detenido. Ahora, ¿qué grado de vinculación puede tener uno con el abuso, Villalba claramente, Sí. Y en combinación los dos con la muerte? Porque a Villalba quizá no se lo puede imputar hoy por la muerte, sí, por el abuso sexual. Sí, se llegan trabajando otros indicios, obviamente, tanto en la primeros allanamientos que se hicieron sobre la casa de Bazán, hubo una serie de indicios importantes. Recuerden que había indicios que iban desde marihuana, ciertas sustancias. Hongos alucinógenos, ¿no? Que tenían hongos también que ellos decían que era para comer, pero también había medicamentos, una cantidad de medicamentos importantes en los cuales se encontraba unos depresivos, como por ejemplo Alplax y Rohypnol, lo cual hay muchos indicios que ahora tienen que juntarse con esto de las toxicológicas que se van a hacer sobre la víctima, que tardan unos días, obviamente, de recuperación de sustancias químicas. Y hay que recordar, perdón, doctor, que había diazepam, creo que se llama, sí. que es un ansiolítico. Eso ya se encontró en el estómago. Claro. Hay que esperar en la sangre. Digo, ¿esto también estaba en la casa de Bazán? Sí. Una droga que encontraron en la Son casa. drogas que estaban en Son la drogas casa. que estaban ahí, o sea, que alguna relación tiene que haber entre O sea, Bazán, salvo que se y el demuestre cuerpo de que la Ana. jovencita tenía un tratamiento psiquiátrico y daban esos medicamentos normalmente, Claro. no hay justificación de que aparezca en su cuerpo. O sea, ¿cómo apareció en su cuerpo? Primero, la comida esa, que fue antes de su muerte. ¿Cómo apareció en su cuerpo sustancias depresoras que si no tomaba medicamentos esta chica no puede tenerlo? O sea, que fue usado, obviamente, para estas drogas son llamadas drogas para el abuso. O sea, Claro. no son drogas de abuso, drogas para el abuso. Para el Para abuso. sometimiento. Sí, o sea, claro. y inhiben la posibilidad de que la persona La resistencia. se resista, y esto por eso siempre la gente dice, bueno, pero no había en la autopsia lesiones que indicaran un abuso. Obviamente que no las había, Claro, los médicos porque no estaba las encontraron, drogada. pero igual faltan algunos estudios patológicos, histopatológicos, que Sí, también claro. verían algún pequeño, Sí. la pequeña lesión que no se ve a simple vista en una autopsia. Yo lo que no salgo de mi asombro y siempre lo consulto, si Villalba no se hubiese robado el teléfono de Anaí, si Villalba no hubiese tirado el chip de Anaí, hubiese puesto otro y se lo hubiese regalado al hijo, ¿Cómo dan con él? ¿cómo Bueno, van con él? Me genera escozor, quiero decirle. decirle. De aquel domingo, me acuerdo, muy especial, hace 3 semanas atrás, donde los peritos de informática recuperan el tema del teléfono, digamos, desde las celdas telefónicas, dónde estaba ese teléfono y cómo cambia ese día martes, estando viva todavía ella, cambia ese chip. O sea que evidentemente el que estaba con ella le quita, tal vez cuando ya estaba, tal vez por fallecer o no, le quita el teléfono, y ese teléfono le cambian el chip sin cambiarle el IP, sin Claro. cambiarle otras cosas que después, Sí. cuando los peritos comienzan a trabajar en ese cambio de chip, comienzan a conectarlo con el teléfono anterior, Pero que perdón. el Se joven, va el joven que achicando tenía la- el teléfono comienza a hacer Facebook. Pero yo quiero, Entonces, pero yo desde quiero allí entender. comienzan a saber quién era la persona. No, pero perdón, o sea, ella estando viva, le sacan el celular, activan el chip con otra línea telefónica, el equipo Sí, el mismo físico equipo, el mismo está equipo activado No, pero y fue no después. lo pueden... No, fue después. Ah. No, la activación del teléfono fue después. Después que del apareció. hallazgo del cuerpo Que de después Anaí. que apareció. Ah. Exactamente. No, perdón. El tema es así. El chip lo cambian el día martes. ¿Qué martes? Ella aparece el día viernes. Claro. ¿Sí? Ah, el chip se Por cambió, eso. claro, pero Sí, no hay activación. No. No se activó, se lo cambió. Pero comienza a haber actividad del ¿De teléfono. cuándo? En algún momento con los Facebook que empiezan a Ah. aparecer de esa semana. Sí. Y allí es cuando se asocia al No, porque al mi hijo preocupación Villalba. es que si yo tengo el teléfono, estoy desaparecida y la verdad que mi conexión hoy es con el teléfono y la activación o el cambio de chip se hizo estando Anaí viva o en ese proceso en que la matan, ¿cómo se demoró tanto esa búsqueda Es que del eso teléfono? No. Claro. No es una demora. O sea, la Fiscalía pidió, obviamente, todas las informaciones sobre los teléfonos Sí. de los sospechosos, que en este momento era Bazán. Y el profesor, Pero nada y el más. de Anaí no. Y de Anaí se buscaba, Anaí pero se no estaba. buscaba, pero no estaba. Ustedes Ok, no piensen estaba esto. activado. Cuando No llegamos estaba a- activado. cuando Listo, llega está claro. la investigación, lo que Claro. pasó allá, se encuentra el cuerpo de la chica el día viernes,
se encuentra, no se encuentran sus ropas, o sea, queda lo que siempre explicamos en criminalística. O sea, la parte indiciaria nos permite llegar a ciertas pistas. Hay un método inductivo, un método deductivo que es medir esos indicios, y hay un método deductivo que dice qué es lo que me falta. En este delito lo que faltaba eran las ropas de ella y faltaba el celular de ella, que había desaparecido. Siempre se encuentra normalmente cerca de la víctima, claro, su ropa, por lo menos. El celular, digamos, que se habían robado. Pero acá le faltaba todo eso. Entonces, la gran pregunta era cómo se asociaba todo esto. Cuando se comienzan las dos pistas, tanto de por qué faltaba la ropa y dónde estaba la ropa, que puede estar en el fogón de Bazán, acuérdense que había un fogón. O sea, piensen ustedes o sea que también, se puede haber quemado. Digo, no es un detalle menor, es que todavía no se sabe el momento. Exactamente, están buscando la ropa puede haberse quemado en un fondo donde él tenía una casa. Recordemos que en la autopsia también apareció unas marcas de quemaduras de ella. Exacto. Pequeñas quemaduras. Ella tiene pequeñas quemaduras en las piernas. En las piernas, en el glúteo y en la espalda. Que significa que estaba boca abajo cuando le sacaron la ropa y tal vez quemaron la ropa y saltaron brasitas. O sea, claro, son hipótesis. Todo esto hay que demostrarlo muy científicamente hablando, pero aparte, piensen ustedes que esto es un rompecabezas que calmaron muy lentamente. La gente dice, no, porque en la segunda autopsia había una tijera. La tijera se vio en la primera levantamiento de allanamiento. Lo que pasa es que las imágenes, se fija la escena se fijó con un dron y después se fue viendo cuadro por cuadro hasta ver esos detalles. Claro. Se vieron los detalles del fogón, los detalles de la tijera, son elementos que se van surgiendo a medida que todo esto se va analizando. Y se llega a Villalba por la torpeza que existe con el teléfono celular. Que le regala al hijo el de celular. Claro. Quizás hoy teníamos un solo detenido. Exactamente. ¿no? Exacto. Y pasando a su experiencia, digo, relacionándola con este caso, ¿puede haber más personas involucradas? Digo, da la sensación que fueron dos las personas que dieron muerte y quisieron de alguna manera deshacerse del cuerpo. Por lo que se está teniendo como hipótesis hoy, aparentemente no hay más gente. Estas dos serían el tema que ahora está puesto la Fiscalía en trabajo de investigación es, primero, si hay conexión entre estas dos personas. Tiene que haber también el tema relacionado con la víctima, si la víctima los conocía o no de antes y si había una relación. Eso es lo que está trabajándose ahora porque hay ciertos indicios que permiten conectar. Una cosa que plantearon la duda esta semana, porque estamos hablando del ADN, que es lo más importante que hay hoy para la justicia, para decirle a Marcelo Villalba, usted la tuvo secuestrada en algún lugar, usted abusó de ella y ella se termina muriendo, veremos si estuvo en esa muerte o no, pero sí en el abuso. ¿No hay posibilidades de que sea, por ejemplo, el hijo el que haya abusado de la chica? Digo esto porque la cuestión de, el ADN compartido, recordemos el caso Nora Dalmazo, donde se hablaba de todos los patrones Macarrón, acá se está hablando de todos los patrones Villalba. Es único ese ADN, no hay posibilidades que no sea el de Marcelo Villalba. En general, en la teoría y en la práctica se comprueba que no hay posibilidad de que se confunda ni con hijos ni con otros familiares. ¿Por qué? Porque si bien se comparte entre padre e hijo el famoso marcador del cromosoma Y, obviamente son iguales. Claro. El resto de los marcadores que se utilizan en criminalística son más de 13 marcadores, de 13 para arriba. Claro. Por lo tanto, prácticamente permite demostrar la coincidencia y la certeza de que es de uno y no de otro. Claro, va a tener más 9, ese 99,99 le va a dar más a Marcelo Villalba que a su hijo, que le puede dar 95, no sé, porque algunos cromosomas lógicamente se comparten. ¿Está bien? Exacto. Lamentablemente nos queda la duda, ¿no? Sí. Si se actuaba quizás con mayor rapidez, con mayor celeridad, se podría haber cambiado el final de esta historia. Claro. Sí. Digo, esa es una duda que nos genera muchos casos, y este es uno de ellos. Sí, en general estas investigaciones no siempre son muy rápidas, aparte tan compleja, era un caso muy complejo. Bien. Yo creo que sí, es muy complejo. Y yo creo que necesita todavía mucho más tiempo para poder dilucidarse. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor.